Ok, bueno. Vamos a estar en continuación con el tema que nos indicó el doctor de insuficiencia cardíaca, fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Por ahí pido disculpas si estoy hacia otro lado, que estoy con mi bebito porque no vino la niñera hoy, pero bueno, estoy concentrada en esto. Cuanto a la... Un poco más fuerte, por favor, Flor. Déjame subirle todo el volumen. Ahí, ¿está bien? Sí, ahí está perfecto. Ay, le subí todo. Bueno, listo. Que decía que pido disculpas si por ahí estoy mirando hacia otro lado porque tengo a mi chiquito aquí en el coche, pero estoy concentrada en la clase. Bueno, voy a admitir a 2 personas más que están aquí, a Felipe y a Ismael, y empiezo. Bueno, hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Decía que en sí la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca nos va a servir para comprender en sí lo que son los mecanismos por los cuales nuestros pacientes se enferman y para poder hay mucho ruido. Hay mucho ruido, alguien está con el micrófono prendido. Ahí, bueno, decía que en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca nos va a servir para comprender por qué son los mecanismos por los cuales nuestros pacientes se enferman y para poder comprender el tratamiento del mismo. Bueno, en cuanto... Ay, no pasa la diapo. En cuanto a la fisiopatología, nos vamos a referir al modelo conceptual, la activación neurohormonal, la inflamación, el manejo del calcio intracelular y el remodelado. El modelo conceptual en sí, debemos recordar que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad cardíaca, sino una enfermedad sistémica cuyas manifestaciones se van a dar en el organismo, ya sea a nivel del pulmón, del riñón o de distintos ejes neurohormonales de la insuficiencia cardíaca. La enfermedad en sí va a iniciar provocando un daño primario miocárdico, una agresión primaria a nivel del corazón. Esta es de etiología coronaria y no coronaria, y la más frecuente es la etiología coronaria. Entre estas tenemos como pacientes con hipertensión moderada severa, diabetes, tenemos las miocardiopatías severas, miocarditis, valvulopatías no corregidas, cardiopatías inflamatorias, formas familiares de insuficiencia cardíaca, y bueno, también tenemos las que son de etiología idiopática. Este daño primario va a generar una disfunción a nivel del ventrículo. Esta disfunción es siempre una disfunción de tipo diastólica, en la mitad de los casos suele ser sistólica. Entonces, cuando hablamos de que hay una disfunción a nivel del ventrículo, van a haber una serie de mecanismos que al inicio estos mecanismos suelen ser adaptativos, van a preservar la homeostasis cardiocirculatoria. Estos mecanismos son los de activación neurohormonal y también tenemos el fenómeno de remodelado cardiovascular. Estos mecanismos, ambos al principio, lo que van a permitir es mantener un volumen adecuado en condiciones de reposo. Y es por este mecanismo que se los llama al inicio adaptativos. Mientras que estos funcionan, el paciente se va a encontrar en una fase compensada de la enfermedad, pero con el transcurrir del tiempo y la persistencia de estos fenómenos, el tiempo hace de que se tornen mal adaptativos, ya que la enfermedad va a progresar, se va a tornar sintomática y va a producir lo que es un daño secundario con el tiempo de la enfermedad, ¿no? Esta aparición, lo que hace el daño secundario es producir otro fenómeno que, más allá del daño miocárdico, lo que va a generar es más disfunción a nivel del ventrículo. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, una hipertensión mal controlada que lo lleva a una insuficiencia cardíaca y que a su vez ha presentado un infarto, por ejemplo, que tiene disfunción a nivel del ventrículo, y que esta disfunción, esta hipertensión mal controlada y la hipertensión sostenida a lo largo del tiempo, lo que va a generar en este paciente es más disfunción ventricular. Este daño secundario se le va a sumar la aparición de fenómenos como son
el estrés oxidativo, la inflamación, la muerte celular programada y la apoptosis. Todo esto constituye a una progresión de la misma enfermedad en una etapa más avanzada de la misma, provocando la muerte en los pacientes, ¿no? Bueno, tenemos la activación neurohormonal. Esta activación va a consistir en la entrada, en la acción de sistemas que van a generar la retención de sodio, agua y la vasoconstricción, que van a promover a lo que es la hipertrofia a nivel del ventrículo. Esta retención del agua y del sodio van a llevar a un incremento de la precarga, que a su vez va a mejorar la contractilidad. Y la vasoconstricción lo que va a hacer es servir, va a mantener la presión de la perfusión de los órganos periféricos, y siempre que hay un daño a nivel del miocardio primario, hay una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen, o a su vez van a haber ambas. La hipertrofia lo que va a llevar es a normalizar el estrés parietal, y a su vez va a disminuir el consumo de oxígeno a nivel del oxígeno miocárdico. Esta activación neurohormonal va a promover a lo que es un estímulo inotrópico positivo, y con el tiempo lo que va a hacer es llevar una respuesta inflamatoria con la activación de la cascada de las citoquinas, y por último lo que va a hacer es promover un mecanismo de la muerte celular programada, o también llamada apoptosis. Decimos que inicialmente esta activación neurohormonal sirve para sostener hemodinámicamente al paciente, y lo que va a hacer es que termina perjudicándolo, llevándolo de una progresión asintomática que con el tiempo de los años lo que va a hacer es una progresión sintomática, y bueno, por ende lleva a la muerte del paciente, ¿no? Tenemos la activación del sistema la activación del sistema nervioso simpático. Producido por un aumento a nivel de la actividad del sistema nervioso simpático, que va a contribuir en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca por múltiples mecanismos, en el cual va a estar implicado el corazón, el riñón y también el aparato, lo que es la parte vascular. A nivel del corazón va a disminuir la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, va a producir hipertrofia de los miocitos, necrosis y apoptosis de los miocitos y fibrosis, disminución de los depósitos de noradrenalina, disminución de la inervación simpática, fomentando también las arritmias y un deterioro del funcionamiento tanto sistólico como diastólico. A nivel del sistema nervioso simpático, a nivel renal, va a producir un aumento en la reabsorción del túbulo tubular de sodio, una activación del sistema renina-angiotensina, aumento de la resistencia vascular renal, una disminución de la respuesta en cuanto a los factores natriuréticos y un aumento en la liberación de la renina. Y a nivel de los vasos periféricos, este aumento de la actividad nerviosa simpática va a inducir a la vasoconstricción neurógena y a la hipertrofia vascular. A nivel del sistema renina-angiotensina, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, el foco de liberación va a ser el aparato yuxtaglomerular del riñón, donde múltiples estímulos van a contribuir a la liberación renal de la renina hacia la circulación sistémica, en donde ellos están la activación eferente simpática renal, la disminución de la llegada del sodio a nivel del túbulo distal, la disminución de la presión de la perfusión renal y el tratamiento con diuréticos. Los péptidos natriuréticos y la vasopresina van a inhibir la liberación de la renina, y es la renina lo que produce es una incisión enzimática del angiotensinógeno para formar la angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que lo que hace es favorecer la reabsorción de sodio mediante el aumento de la secreción de aldosterona y por un efecto directo sobre los túbulos. Esta angiotensina 2 estimula la ingesta de agua mediante la acción directa sobre el centro de la sed. En cuanto a los componentes sistémicos y tisular del sistema de la renina-angiotensina, tenemos el sistema circulatorio sistémico y el tejido a nivel local. Entre los varios tejidos, como son el miocardio, el riñón y el encéfalo, van a tener la capacidad de generar angiotensina 2 independientemente del sistema de la renina y angiotensina circulante. Esta angiotensina 2, producida por los tejidos, puede desempeñar una función importante a nivel de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca.
En cuanto a la descarga de los vasoreceptores de la presión alta a nivel del ventrículo izquierdo, del seno carotidio y del callado de la aorta, generan señales aferentes que van a estimular lo que son los centros cardiorreguladores a nivel del encéfalo. Estos activan las vías eferentes en el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático aparece integrado un integrador primario como una respuesta vasoconstrictora neurohormonal produciendo un llenado arterial bajo. Esta activación de los sistemas nerviosos simpáticos renales estimula la liberación de arginina, la vasopresina, y la activación simpática lo que va a provocar es una vasoconstricción tanto a nivel renal como a nivel periférica, como la angiotensina 2, esta que contiene los vasos sanguíneos y va a estimular la liberación de la aldosterona a partir de la glándula suprarrenal y aumenta lo que es la reabsorción de tubular distal, tubular de sodio e induce el remodelado de los miocitos cardíacos. La aldosterona también tiene efectos cardíacos directos, además de aumentar la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e iones hidrógenos a nivel del túbulo colector. En cuanto a la aldosterona, esta es producida a nivel de la corteza suprarrenal y sistemas locales que van a favorecer su producción a nivel del endotelio y el músculo liso vascular. La aldosterona genera efectos como son cardiovasculares y cardiovasculares también, como son la retención de sodio que promueve a la aparición de edema, tenemos la pérdida de potasio y magnesio que van a favorecer la aparición de arritmias ventriculares, tenemos el efecto también la pérdida, la disminución de la sensibilidad vasoreceptora que aumenta el tono simpático y también favoreciendo las arritmias. Tenemos los agentes proinflamatorios que generan las colágenogénesis, como son el remodelado cardiovascular y vascular, y también tenemos que promueve un aumento en cuanto a la resistencia de insulina y a la disfunción endotelial, ya que genera una disminución de los niveles de óxido nítrico. Tenemos, voy a admitir a alguien acá que está. Bueno, tenemos también el llamado fenómeno de escape de aldosterona, que no es más que el aumento en cuanto a la producción de la aldosterona en pacientes que son tratados crónicamente con los inhibidores de enzimas convertidores de angiotensina. Las razones suelen ser varias. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es medicado con IECA y al disminuir la producción de la angiotensina 2, también lo hace la producción de la aldosterona. Entonces, sin embargo, luego de un tiempo los niveles de aldosterona van a volver a subir y esto tiene que ver en un principio con un escape de la angiotensina 2, ya que la reducción de sus niveles va a llevar a un aumento reflejo en lo que es la producción de la renina. Este aumento va a sobrepasar el efecto de los inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina y por lo tanto los niveles de angiotensina 2 y de aldosterona van a aumentar. Otro factor responsable también es el aumento del potasio plasmático que atribuye al tratamiento de los betabloqueantes y los inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina y la disfunción renal, que es tan frecuente como en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahí no pasa. Bueno, entre otros sistemas vasoconstrictores tenemos las hormonas antidiurética o arginina vasopresina y también tenemos la endotelina. La hormona antidiurética que también es liberada por la neurohipófisis en respuesta a los estímulos osmóticos y no osmóticos, como son el sistema nervioso simpático y el sistema de renina-angiotensina, promueven a una acción de los receptores beta-1A a la vasoconstricción, hipertrofia y también a la agregación plaquetaria, pero su acción más citada se produce en los receptores beta-2, que son a nivel del túbulo colector renal, y es la retención de agua libre. Esto tiene que ver, por lo tanto, con la progresión de la enfermedad y la génesis de los estados de la hiponatremia. La endotelina, que también es un potente vasoconstrictor y que es liberado sobre todo en respuesta a la acción del sistema nervioso simpático y la angiotensina 2, como la hipoxia, la isquemia y el estrés de fricción. Estas endotelinas son una familia de péptidos de fisiología no establecida totalmente. La endotelina 1 es producida a nivel del endotelio y actúa sobre los receptores A, como es en el músculo liso vascular, y los receptores B, como son
en el endotelio y bueno, mucho menor en lo que es el músculo liso vascular. En los sistemas vasodilatadores tenemos el que era el antes llamado el péptido cerebral natriurético o el BNP. Se lo llamaba así porque en los primeros estudios que se hicieron fueron en cerdos, en donde se vio que el cerebro era capaz de generar BNP. Pero bueno, los péptidos natriuréticos es el más importante en cuanto a estos vasodilatadores. Lo cierto es que este es producido fundamentalmente en el corazón y por ese motivo es el que lleva mayor dedicación y publicación en cuanto a los estudios. Y los miocitos ventriculares que liberan el BNP en respuesta a sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, isquemia y la activación de la respuesta neurohormonal. Esta activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina promueven a la liberación del BNP. Por eso es que ahora ya no se habla del péptido cerebral natriurético, sino del péptido natriurético de tipo B, que era el antes llamado el péptido cerebral natriurético. El BNP, que tiene un precursor que es el de tipo pre-pro-BNP, con 134 aminoácidos, es clivado formándose por el BNP con 108 aminoácidos, que a su vez forma dos compuestos, como son el BNP con 32 aminoácidos, que es biológicamente inactivo, pero sirve para ver el dosaje y el valor pronóstico y diagnóstico. Tiene una vida media de 21 minutos. Y el NT-proBNP con 76 aminoácidos, que tiene una vida media de 70 minutos. Por esto decimos que a medida que progresa la insuficiencia cardíaca, sus niveles van a aumentar. En los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca más avanzada van a tener niveles de BNP más altos, y de hecho tener un BNP más alto lo que indica es una peor evolución en cuanto al cuadro clínico del paciente. Tenemos ahora en cuanto a la inflamación, que esta se entiende en la aparición de la inflamación, el estrés oxidativo y la apoptosis programada como un fenómeno tardío que ocurre en cuanto a la progresión sintomática. Sin embargo, podemos decir que existe un círculo vicioso si entendemos que el síndrome de insuficiencia cardíaca surge a partir de una enfermedad coronaria, un síndrome metabólico o factores de riesgo como es la hipertensión, la diabetes, la dislipemia. Vamos a comprender que la inflamación no es exclusivamente un fenómeno tardío de la insuficiencia cardíaca, sino que se va a encontrar presente desde su etapa inicial de la enfermedad. Estas patologías antes mencionadas tienen un valor más alto de la proteína C reactiva y tienen un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Esto lo que va a hacer es poner en evidencia como un estado de inflamación sistémico aún de bajo monto puede preceder a la aparición de una patología. En cuanto al manejo del calcio intracelular, es esencial tanto para la función sistólica como diastólica. Cuando el calcio no se maneja de una forma adecuada y está alterada su recaptación a nivel del retículo sarcoplásmico, va a traducir como una disminución de la capacidad de generar una adecuada contracción y una alteración en cuanto a la función diastólica. En la insuficiencia cardíaca se han visto, entre otras cosas, una alteración a nivel del ATPasa del retículo sarcoplásmico que va a dificultar la recaptación de calcio. Un manejo alterado de este calcio lo que va a modificar es la relación fuerza-frecuencia, que en condiciones normales, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de estimulación, también lo hace la contractilidad de la fibra miocárdica. Entonces, en el caso de la insuficiencia cardíaca, los niveles del calcio intracelular, cuando aumentan, carecen de un manejo adecuado y la frecuencia de estimulación va a incrementar, mientras que la capacidad de la contracción de la fibra lo que hace es disminuir. Esta alteración es la que se llama relación fuerza-frecuencia, que puede ser llevada a lo que es en la práctica clínica y va a explicar por qué el incremento de la frecuencia cardíaca en un paciente con insuficiencia cardíaca lo que hace es traducirse a un mayor deterioro en la contracción.
El remodelado, este patrón de remodelado se produce como una respuesta a la sobrecarga hemodinámica y depende de la naturaleza del estímulo instante. Esta respuesta a la sobrecarga hemodinámica se debe tanto por una sobrecarga de presión como por una sobrecarga de volumen. La sobrecarga de presión, que es producida por el aumento de la tensión sistólica en la pared, y la sobrecarga de volumen producida por el aumento de la tensión diastólica en la pared. Estas de aquí, ambas, estas tienen señales extracelulares e intracelulares provocando el remodelado ventricular en el caso de la sobrecarga de presión con sarcómeros paralelos produciendo una hipertrofia concéntrica, y en el caso de la sobrecarga de volumen con sarcómeros en serie que van a provocar un alargamiento de los miocitos cardíacos, el ventrículo se va a dilatar y esto es lo que se denomina una hipertrofia excéntrica. En cuanto a la célula muscular normal, tenemos que se producen cambios fenotípicos diferentes en las formas de los miocitos en respuesta al tipo de sobrecarga hemodinámica, tanto como sobrecarga de presión como por sobrecarga de volumen, que es lo que hablábamos anteriormente. Este estímulo para el crecimiento que produce la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica van a llevar a un aumento de la expresión de los genes, en 10 minutos dice que queda, va a llevar a un aumento de la expresión de los genes embrionarios y producen una mala adaptación en el caso de la hipertrofia excéntrica y la hipertrofia concéntrica, pero no ocurre en cuanto a la hipertrofia fisiológica del miocito que se produce en el ejercicio. El remodelado, también hablamos de una reversibilidad del remodelado ventricular izquierdo. Hay varios estudios clínicos en los que constatan en los tratamientos médicos y tanto también como con los dispositivos, que lo que producen es una reducción de la mortalidad de la insuficiencia cardíaca que llevan a disminuir tanto el volumen como la masa del ventrículo izquierdo y restablecen de una forma más elíptica en cuanto a lo que es el ventrículo. Estos cambios son favorables en el resumen de una serie de modificaciones integradas tanto en el tamaño como en la función de los miocitos cardíacos. Este remodelado se produce por las anomalías derivadas tanto de la biología del miocito cardíaco y del miocardio, los cardiocitos y la matriz extracelular, así como lo que explica en la geometría del ventrículo izquierdo, que en conjunto conforman un fenotipo de la insuficiencia cardíaca. Durante el remodelado inverso lo que hace es se produce un retroceso de estas anomalías, el miocito cardíaco así como la matriz extracelular dan paso a una normalización del ventrículo izquierdo y va a presentar dos posibles desenlaces clínicos como son la recuperación a nivel del miocardio, que es caracterizada por la ausencia de episodios cardíacos futuros, o también la remisión miocárdica en cuanto a los episodios cardíacos recurrentes. Bueno, y como conclusión de esto podemos decir, como mencionaba en un principio en cuanto a la insuficiencia cardíaca, que es importante recordar que es una enfermedad sistémica de fisiopatología compleja, integradora, que debe ser abordada de forma amplia, recordando siempre que los pacientes no solo tienen insuficiencia cardíaca, sino que también se acompañan de trastornos que van a modificar con el tiempo esta patología. Y es importante también pensarla porque de esta manera podemos desarrollar la terapéutica y el resultado de la misma nos lleva a recordar la fisiopatología de la misma. Hola. Bien, podemos cortar si quieren la grabación. Ay, déjeme ver arriba cómo es. Ay, ¿dónde está?